Hola, buenas noches, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro 15º Foro Anual de Filosofía Stoa. Los saluda Jason Castro, director del Instituto de Cultura. Muchas gracias a todos los que están conectados, acompañándonos en este ejercicio y esta apuesta y esta reflexión sobre peste y jardín, modos de pensar el contagio. Quiero hacer apertura a nuestra tercera intervención en el foro. Vamos a repensar en la nueva normalidad, pandemia y el nuevo porvenir, y quiero presentarles a nuestra invitada hoy, que nuestra invitada es Nicole Barria Asenjo. Ella es estudiante de Psicología de la Universidad de Los Lagos, Chile, y ha liderado diferentes proyectos colectivos acerca de la obra del filósofo Slavoj Zizek, con una perspectiva latinoamericana. Ella ha sido autora de libros, del libro Construcción de una nueva normalidad, rutas de un Chile pandémico, próximo a salir, publicado por Panamericana Editorial, España. Ella es columnista y colaboradora en el Le Monde Diplomatique, edición Chile, y La Nueva República, y tiene una línea de trabajo en psicología y en la filosofía de Slavoj Zizek. Quiero darle la bienvenida a Nicole Barria para que ella nos comparta su ponencia, que es repensar la nueva normalidad, pandemia y nuevo porvenir. Buenas noches, Nicole, y muchas gracias por acompañarnos en STOA. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la invitación también. Voy a comenzar con eso, por supuesto, dando las gracias a Ricardo, quien tuvo la amabilidad de contactarme y darme el honor de poder participar con ustedes. Estuve investigando sobre la trayectoria de su foro y estoy muy agradecida. Espero poder ser un aporte y no una desilusión total. Bueno, gracias, Nicole. Bienvenida al foro de STOA. El micrófono y las cámaras son tuyas. Y gracias nuevamente por acompañarnos en este foro. Ok, comenzaré realizando una breve aproximación al título de este foro, Peste y Jardín. Primero que todo, encuentro muy innovador la postura que se ha decidido adoptar en tanto a prisma teórico. Dentro de todos los análisis y las teorías que han comenzado a emerger tan pronto como la pandemia llegó, encuentro innovador tomar una perspectiva desde un poema en este caso. También debo reconocer que significó todo un desafío, por supuesto, estudiar esta temática en tanto a Lucrecio, y encontré algunos puntos de unión desde los cuales les voy a conversar un poco. Encontré que el filósofo Michel Serres también es historiador de las ciencias. Tiene muchos puntos de estudio respecto de justamente esta suerte de diada entre la peste y el jardín. Y también encontré algunos puntos de unión con el filósofo que fue previamente mencionado, Slavoj Žižek. Entonces, dicho eso, voy a dar paso y voy a comenzar haciendo una pregunta: ¿qué es peste y qué es jardín? En principio hay que entenderlo como dos lugares antagónicos y totalmente opuestos, en su constitución, en su estructura. Hay elementos totalmente contradictorios, porque mientras uno es caos, crisis y guerra, o muerte, la peste, el virus, el otro responde a ese lugar de paz o de descanso. Hay una suerte de refugio en el cual se puede reposar de todo el ajetreo o caos que hay en el mundo. Creo que el dilema del jardín está muy actual con la llegada de la pandemia, porque todos hemos buscado dentro de nuestros
confinamientos y todas las medidas sanitarias que se han implementado, algún lugar de reposo, de descanso. En específico para Lucrecio, estos dos espacios, tal como mencioné, actúan como una diada. La peste contiene todos los aspectos negativos y el jardín sería como lo contrario, pero funcionan como una suerte de intervalo al mismo tiempo. El poema que se ha tomado o abordado para estos encuentros es una fuerte crítica política, social, cultural, humana y sobre todo a la ciencia. Pero más allá de eso, trata de soltar como todos los constructos teóricos que comenzaban a articularse en esa fecha y soltar por ahí todo lo teórico que entregaba Epicuro. Uno de los conceptos utilizados es clínamen. Este suele concebirse como una excepción fundamental a las ataduras causales del movimiento de los átomos, que a su vez son el peso del átomo mismo, razón por la que cae. Y también son causantes del choque con otros átomos. Esto produce efectos en el cuerpo, tales como el enlentecimiento, la aceleración, la dirección y, por otro lado, procesos de formación y destrucción de los cuerpos. Este concepto también nos permite visualizar que la crítica es contra la naturaleza misma. En general, el poema es constantemente utilizado para demostrar que los saberes absolutos o totales son una suerte de engaño y que incluso en construcciones del lenguaje que a simple vista no apuntan a entregar estos conocimientos más como académicos, pueden estar encriptados. En este caso en particular podemos ver cómo un poema logra integrar bastante en su, en su constitución, podríamos decir. Hay muchas tesis también científico-doctrinales en ese documento y hay una clara ruptura de las generalizaciones ontoteológicas, la teleología unidireccional de la historia, hay una fuerte apertura respecto de las miradas de la religión y la superstición, lo falso infinito y lo falso universal quedan en jaque y en deuda gracias a la articulación de Lucrecio. No obstante, lo importante es que en la estructura del poema hay diferentes entradas al jardín, que es uno de los temas que mencionaba previamente Ricardo, siendo este uno de los elementos interesantes a la hora de abordar el dilema actual de la pandemia. Hay tantos jardines como personas atrapadas en sus casas. Para Guillermo García Ureña, habitar el jardín es un disfrute infrapolítico, un dejar ser de las infinitas series de composiciones de natura. Ahora pasaré al título que decidí adoptar para este diálogo o esta conversación que pretendo tener con ustedes y la cual es repensar en la nueva normalidad, pandemia y el nuevo porvenir. Intenté transformar el título que previamente había utilizado para el libro que justamente se mencionó, y el dilema del COVID-19 y este impacto que tenemos en nuestras sociedades occidentales, actuando como un punto de quiebre entre lo que entendíamos como nuestra normalidad, lo cotidiano, y este abrupto confrontamiento que se vivió producto de las medidas sanitarias que buscaban frenar las altas cifras de contagio. Pese a los intentos, como todos sabemos, la proliferación del virus no pudo frenarse. Algunos decían, un poco en tono de chiste, que el virus era capaz de subirse a los aviones y junto con ello penetrar todos los rincones del mundo, lo cual tiene un mensaje profundo y claro de que hoy en día el mundo globalizado es una desventaja respecto de estas amenazas de la naturaleza, pues se sirve de todos los avances para dejar en una extrema vulnerabilidad a todo lo que es la humanidad. Y también dejó también en total exhibiendo toda la debilidad que tenían las ciencias. A partir de esto propongo repensar en todo lo que acontece y también entender las limitantes propias de cualquier análisis. Las perspectivas temporales son muy estrechas como para lograr captar en esencia todo lo que nos está pasando. Lo cierto es que la pandemia como tal es capaz de dar un vuelco radical a la historia de la humanidad, en el sentido de que el porvenir y todo lo que vendrá ha sido impactado o trastocado por la llegada de este enemigo invisible que lleva por nombre COVID-19.
Foucault, en sus lecciones sobre la voluntad del saber que brindó en Francia entre 1970 y 1971, planteaba lo siguiente, cito en extenso: todos los hombres por naturaleza desean saber. ¿Qué hombre, por tanto, no es filósofo y cómo no habría de ser la filosofía lo más necesario del mundo? Así, la filosofía, que desempeña en verdad el papel de conocimiento supremo, conocimiento de los primeros principios, conocimiento de las causas últimas, tiene también el papel de envolver desde el inicio todo deseo de conocer. Su función consiste en garantizar que lo que surge como verdadero conocimiento en la sensación, en el cuerpo, ya sea por naturaleza y en virtud de la causa final que lo dirige, del orden de la contemplación y la teoría. Su función es también garantizar que el deseo no sea, a pesar de las apariencias, ni anterior ni exterior al conocimiento, porque un conocimiento sin deseo, un conocimiento dichoso de pura contemplación, ya es en sí mismo la causa de ese deseo de conocer que tiembla en el siempre agrado de la sensación. Esta es la postura que todos tenemos que tomar y que en parte es una responsabilidad para esta construcción del porvenir y todo lo que deviene junto con los desastres y las pérdidas humanas que se han generado con la llegada de la pandemia, es ser capaces de mirar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ser filósofo es algo que conversaba también con Ricardo Ospina, el organizador de este foro, que la filosofía es hoy una herramienta necesaria, pero no es tanto como el título del filósofo, sino la capacidad de poder cuestionar todo lo que pasa y de generar preguntas, de por ahí ir rompiendo ciertas lógicas que incluso se ponen en juego en la academia como tal de la filosofía. Otro punto no menos importante es que la cuestión del saber también es abordada por Lucrecio en este mismo poema y apunta a una hermenéutica del deseo, que es un punto de unión que encontré con Foucault, y es un desvío, una hermenéutica del desvío, algo que más adelante Althusser, en su libro Para un materialismo aleatorio, define como ir en contra o pensar en contra de la forma de la filosofía de la historia. Ahora realizaré un corte un poco abrupto para ir de lleno al poema y compartir algunos fragmentos sobre los cuales también se logra explicar el título que decidí adoptar y lo que viene después, que son los dos puntos de unión entre Michel Serres y Slavoj Žižek. Dice así: pero nada hay más grato que ser dueño de los templos excelsos, guarnecidos por el saber tranquilo de los sabios, desde donde puedas distinguir a otros y ver cómo confusos se extravían y buscan el camino de la vida. Vagabundos debaten por la nobleza, se disputan la palma del ingenio, y de noche y de día no sosiegan. Por oro amontonar y ser tiranos. Oh míseros humanos pensamientos, oh pechos ciegos, entre qué tinieblas y en qué peligros exponéis la vida. Tan rápida, tan tenue, por ventura, no os el grito de la naturaleza, que alejando del cuerpo los dolores de grata sensación, el alma cerca, librándola de miedo y del cuidado, con toda la violencia extirparemos de raíz aquel miedo de Aqueronte en su origen humano y vida turbia. Hoy vos vemos a este bello análisis en el cual nuevamente el miedo nos funda, nos abraza y nos tortura. Si la vida humana tiene su origen en el miedo, podríamos decir que hoy la humanidad está en su origen producto de la gran catástrofe que nos ha corrompido. Para continuar con el recorrido que quiero trazar, comentaré que uno de los primeros análisis que se difundió en nuestra compleja actualidad, y quizás el más criticado y el que también llegó más rápido a la región latinoamericana, fue el del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Fue fuertemente criticado por plantear que para erradicar la pandemia y frenar el alza de las cifras respecto del contagio, era necesaria una nueva forma de comunismo. El fondo de esto, y que más adelante fue aclarado, era sencillo. Llamó comunismo a lo que se necesitaba urgentemente. Por ejemplo, una rápida colaboración internacional, solidaridad, respeto por el otro, entender que si bien el virus a los más jóvenes no les causaba grandes consecuencias físicas, al menos no a la gran mayoría, había otro grupo para el cual este virus era letal.
Después de la publicación de su libro Pandemic, el COVID-19 sacude al mundo, pude realizarle una breve entrevista en donde mencionó lo siguiente. Hegel no solo dijo que no aprendemos nada de la historia, sino que escribió que lo único que podemos aprender de la historia es que no hay nada que aprender de ella. Por supuesto que aprendemos de la historia en el sentido de reaccionar a las catástrofes del pasado, de incluirlas en las narraciones de un posible futuro mejor. Digamos que después del horror de la Primera Guerra Mundial, la gente se horrorizó, formó la Sociedad de Naciones para prevenir futuras guerras, pero fue seguida por la Segunda Guerra Mundial. Estoy aquí como un pesimista hegeliano. Cada trabajo de luto, cada simbolización de una catástrofe se pierde algo y así se abre un camino hacia una nueva catástrofe. Más adelante comentó, muchos críticos de izquierda rechazaron mi idea de una perspectiva comunista abierta por las evidencias en curso con el argumento marxista estándar de que no hay revolución sin un partido revolucionario, una fuerza organizada que sabe lo que quiere y que tal fuerza no se ve en ninguna parte en estos días. Sin embargo, tal crítica ignora dos características únicas de nuestra situación actual. En primer lugar, que la primera situación en la salud y en las economías exige medidas que suspenden los mecanismos del mercado y que obedezcan a la máxima, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. De modo que incluso los políticos conservadores en el poder se ven obligados a imponer cosas que se asemejan a la renta básica universal. En segundo lugar, el sistema capitalista mundial se está acercando a una tormenta perfecta en la que la crisis sanitaria se combina en la crisis económica, la crisis ecológica, los conflictos internacionales y las protestas antirracistas. Estas últimas protestas no se limitan a los Estados Unidos, sino que están surgiendo en todo el mundo. Es como si estuviéramos entrando en una nueva etapa en nuestra conciencia ética donde el racismo se considera simplemente intolerable. La combinación de todas estas luchas, la conciencia de que están vinculadas de manera intrínseca, tiene un inmenso potencial emancipador. Entonces, si bien, por ejemplo, de las grandes pestes anteriores se aprendió algo, mejorando los sistemas sanitarios, implementando medidas de higienización, creando mejores tecnologías para el área de la salud, políticas públicas enfocadas en evitar enfermedades, construcción de nuevos hospitales y una serie de avances y mejoras, nuevamente la naturaleza muestra su potencia dejando en jaque todos esos avances y todos esos triunfos que como seres humanos creíamos tener. Lo curioso es que también esta crisis no trajo en sí grandes problemas en el terreno de la economía mundial, la salud, sino que solo exhibió todos los déficits que ya estaban previamente instalados en las sociedades y que eran los causantes de las quejas sociales. En mi país, Chile, por ejemplo, desde el 18 de octubre del 2019 las masas populares se sublevaron contra toda represión. Son muchas las lecturas que hay sobre el acontecimiento de mi país y la mía, la personal, está enfocada en cómo los movimientos sociales generan ciertas transformaciones estructurales en todas estas estructuras neoliberales. Hoy por hoy hay presencia de rastros por doquier de ese traumático despertar chileno, fragmentos que aún palpitan en el espacio que se abrió tras reflexionar sobre la posibilidad de por fin soltar las cadenas del modelo chileno. Camus mencionaba que la verdadera generosidad con el porvenir consiste en darlo todo con el presente. Lo cierto es que en Chile los manifestantes dieron todo de sí, la reconocida primera línea, buscando el progreso y la transformación social, sacrificaron y perdieron sus ojos. La lucha por el porvenir y el sueño de una realidad social más justa y digna fue brutalmente frenada con la llegada de la pandemia. Esa incipiente fisura que se generaba en el modelo neoliberal chileno rápidamente se reparó y los muros se fortalecieron. En este sentido, la pandemia fue el salvavidas del modelo neoliberal. El modelo logró transformarse utilizando la crisis pandémica y las ineficientes medidas que los líderes de Estado adoptaron. El siglo XX trajo consigo una modificación importante en los arreglos socioespaciales a nivel mundial. En esta época, una parte significativa de la población comenzó a habitar en las ciudades. En la región latinoamericana, en este siglo, la urbanización era casi total. Sin embargo, las repercusiones morfológicas del espacio social urbano se mantienen profundamente marcadas por la segregación y la inequidad. Esto se mantiene en los días de hoy.
Desde una perspectiva histórica, las diferentes culturas encuentran su estructura, peculiaridad, diferencia y unicidad a partir de las mismas rupturas o fisuras temporales. En este sentido, las producciones de sentido, así como la variabilidad de significaciones que la humanidad entregaba a las estructuras en diferentes periodos temporales, producen un escenario sobredeterminado históricamente en la actualidad, encontrándonos en un escenario complejo en el cual la sociedad debe confrontarse con ella misma para lograr erradicar o emanciparse de la misma imposición estructural que predomina en los escenarios sociales. La pregunta sería cómo poder despertar de una matriz o soltar cadenas que trae consigo si se ha nacido dentro de ella. Esta es una de las preguntas que últimamente la sociedad chilena ha logrado generar o romper estos esquemas que estaban establecidos de alguna forma, primero mediante las manifestaciones sociales y posterior, ahora último, con el triunfo del apruebo que busca un cambio de constitución en el país. Voy a retomar con el tema de la ruptura, la primera ruptura. A mediados del mes de octubre del pasado 2019 tuvo lugar, como ya dije, la revuelta popular chilena. Fue iniciada en la capital de mi país, Santiago, siendo este foco importante de todos los movimientos a nivel nacional durante este proceso. Empero, con la misma intensidad y rapidez que se difundió por la ciudad de Santiago, se desplegó por lo ancho y largo del país. De extremo a extremo se sintió la furia de los manifestantes. En primer lugar, la consigna elegida por ellos fue "Un Chile despertó". Esta frase se leía en las calles, redes sociales, paredes e incluso en los cuerpos de los manifestantes. Desde el análisis superficial se podría plantear que la ontología de dicho enunciado responde a un mero acontecimiento del lenguaje, tal como previamente mencionaba Ricardo y tomaba el tema de los acontecimientos y del impacto que tiene un acontecimiento dentro de la historia, de la sociedad, y no a elementos propios de una estructura o a los atributos de los sujetos que lo profieren, algo que surge, funcionan en un campo delimitado y específico, en este caso las manifestaciones, y posteriormente desaparece. Sin embargo, esto implica una censura en la inclusión en el contexto de la realidad histórica. A partir de aquí se apela a este enunciado como una estructura significante con una innegable trascendencia y acumulación histórica, una descarga en su estado puro. Respecto de esto, desde el psicoanálisis encontramos a Sigmund Freud, donde expone los elementos que confluyen en el paso de un estado a otro, donde por un lado el dormir y la brutalidad y el trauma también que hay en el despertar. Con lo anterior no apunta una toma de conciencia mediante el despertar o producto de las consecuencias que también puede traer la pandemia, sino como resultado de un letargo, de la alienación o la saturación de las fantasías. Postulo la fisura de que la cortina neoliberal, a partir de lo real que se confronta en los sueños, trae una nueva lógica entre el sueño y la vigilia. Esta fue identificada y lo expongo a continuación. En palabras de Freud, menciona lo siguiente. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder dar desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo. Rodeado de velones, un anciano a quien se le encargó montar vigilancia se sentó próximo al cadáver. Murmurando oraciones, luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama. Le toma el brazo y le susurra este reproche: Padre, entonces, ¿no ves que me abrazo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene en la habitación vecina. Se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido, y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le habían caído encima encendida. La interpretación de este pasaje la encontramos en Slavoj Žižek en el 2001, en su libro El sublime objeto de la ideología, y expone cómo se articula la fantasía, la realidad, el sueño y lo real, señalando: el sujeto no despierta cuando la irritación externa llega a ser demasiado intensa. La lógica de su despertar es bastante diferente. Primero, construye un sueño, una historia que le permite prolongar su dormir para evitar despertar de su realidad, pero lo que encuentra en el sueño, la realidad de su deseo, el real lacaniano, en nuestro caso, la realidad del reproche del niño a su padre: ¿no ves que aquí ardo?
explicando la culpa fundamental del padre. Es más aterrador que la llamada realidad externa, y esta es la razón de que despierte, para eludir el real de su sueño, que se enuncia en el sueño aterrador. Huye a la llamada realidad para poder continuar durmiendo, para mantener su ceguera, para eludir despertar a lo real de su deseo. Por otro lado, encontramos lo que parece ser un modus operandi propio de este despertar, que consiste en el ataque de los simbolismos del modelo capitalista neoliberal, en el sentido de que los manifestantes descargaron su furia destrozando figuras, monumentos y estructuras profundamente cargadas de elementos políticos o ideológicos. Para Michel de Certeau, las nociones de la historia, la memoria y las relaciones funcionan como una suerte de tríada inseparable, como resultado de la inscripción institucional que se le da, y hay una clara sensibilidad del presente que emerge desde el relato y que éste a su vez erosiona en una nueva comprensión. Por lo cual esta lectura explica el por qué las manifestaciones terminan con la destrucción de estas estructuras. Uno de los grandes simbolismos que son capaces de apelar a una reconstrucción del presente del pueblo chileno es el significante dignidad, que busca erradicar o confrontar el edificio social construido desde su antónimo, que fue lo que previamente comenté. Para lograr reconstruir la composición simbólica es necesario un punto de ruptura capaz de poder emerger un espacio para que se emprenda un vuelo radical y que la participación ciudadana tenga espacios para alzar la voz y modificar lo que no representa la mayoría. Esto es lo que se intentó buscar con ese otro acontecimiento en la historia de Chile, que es esta victoria en el plebiscito que se dio ahora último. Sin afán de alejarme del tema que he decidido abordar, todo esto nos lleva irremediablemente al dilema de la humanidad y de la humanidad. Pero conviene cuestionarse qué entendemos por humanidad en nuestros tiempos. La respuesta la da el filósofo Patrick Vermeulen, quien en su texto titulado Apuntes sobre la cuestión de la humanidad, de Jaurès a Derrida, la humanidad no existe allí donde ella no existe. Menciona, ¿qué es la humanidad? El tiempo presente parece marcado por la inhumanidad, si se prefiere, por la deshumanización, y la educación misma parece estar afectada por la desaparición de las humanidades. La cuestión de la humanidad sería entonces una cuestión inactual, es decir, introspectiva. Del texto previamente expuesto, las respuestas se evaporan y solo surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es el horizonte que puede acercarnos a un porvenir? ¿Se puede hablar de humanidad o de un retorno al dilema del humano en medio de los escenarios en los cuales estamos viviendo? Porque lo cierto es que un horizonte presupone una suerte de esperanza. Es dilucidar algo más allá o quizás más acá, pero a fin de cuentas un horizonte es algo que aparece o quizás reaparece en un fondo. Al final, en ese lugar en el que no estamos, pero que en cierta medida logramos no solo sentir, sino también, aunque débilmente, ver. Entonces, aún en medio de todo lo que parece perderse, de todo lo que con la llegada de la pandemia hemos tenido que soltar y hemos tenido que reestructurarnos, incluso nuestras rutinas, ¿cuáles son los elementos que colisionan y que logran definir las bases de nuestro porvenir hoy en día? ¿Cuál es el jardín en este caso? Extrapolando la temática al foro, ¿cuál es el jardín en el cual la humanidad podrá reposar o encontrar algún momento de, de mirarse, pero también de saber que hay algo más allá? La respuesta, según mi perspectiva, respecto del dilema de la pandemia, las encontramos en el último libro de Zizek, quien menciona que debemos resistir a la tentación de tratar las actuales epidemias como algo que tiene un significado más profundo. El cruel pero justo castigo de la humanidad por la despiadada explotación de otras formas de vida en la Tierra o lo que sea. Pero si buscamos tal mensaje oculto, seguimos siendo premodernos, tratamos a nuestro universo como un socio en la comunicación. Incluso si nuestra propia supervivencia se ve amenazada, hay algo tranquilizador en el hecho de que seamos castigados. El universo, incluso alguien de fuera, nos está mirando.
Lo realmente difícil de aceptar es el hecho de que las actuales epidemias son el resultado de la contingencia natural en su estado más puro, que acaba de ocurrir y no esconde ningún significado más profundo en el orden más amplio de las cosas. Somos una especie que no importa. Voy a pasar a otro de los autores que él es muy comprometido en tanto estudiar el tema de la peste y el jardín. Es Michel Serres. Comenzaré por contarles un poco quién es Michel Serres para quienes no lo conozcan. Es, según Antonio Arellano, los temas que preocupan a este filósofo francés son variados y en cierto sentido caóticos. Sin embargo, uno de los puntos esenciales de la filosofía del autor tiene como base empírica los problemas de la moral que el hombre deposita en los objetos tecnológicos en su proceso de elaboración. No es exagerado decir que el único propósito de su filosofía es el tema de la relación entre la ética y el desarrollo científico, que se manifestó con el uso de las bombas atómicas contra indefensos ciudadanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Este es el contexto preciso en el que se ubica la obra de Serres. Él pertenece a la generación de pensadores que puso en entredicho la eticidad de las ciencias y las tecnologías. Y no es exagerado nuevamente decir que ese sea uno de sus temas que captó su atención. Serres quería que la filosofía adopte un papel activo en la invención del futuro. Para él, la demostración filosófica no debe reducirse a una justificación de la historia, de la lingüística, de la lógica o de cualquier otra disciplina. Por el contrario, la demostración filosófica debe tener la función instrumental de participar el sustrato común a las invenciones por venir y, y esto comprende a las invenciones científico-tecnológicas. Como con Marx, con este autor estamos de nuevo en cuenta ante un filósofo que clama por cambiar el mundo y no solo por su interpretación. Uno de los libros que vuelve con mayor potencia hoy en día y que pertenece a este autor y del cual les voy a comentar a continuación es respecto de las tecnologías y del poder que han adquirido estas y que sin duda hoy con la pandemia es un dilema que hay que abordar por los nuevos lanzamientos que se han generado y que un poco más adelante voy a brevemente mencionar. Y la ética y todos los dilemas éticos que están en juego junto con los nuevos avances de la tecnología. El título de este libro es Pulgarcita. La portada de este libro es muy interesante porque contiene un código QR que dirige la obra de Miguel Ángel. Esto sin duda es interesante porque demuestra en sí una contradicción entre la tecnología y el avance y lo que parece ser más la ortodoxia, el libro impreso. El personaje principal de este libro es Pulgarcita y este nombre no lo lleva en honor al cuento infantil, sino simplemente por la gran habilidad de la mujer, personaje principal, para comunicarse con sus amigos con el poder que tiene con su pulgar. En general es una mujer muy poderosa que logra generar muchísimas redes y trascender por ahí muchas fronteras con su teléfono móvil. Con un clic es capaz de mover sistemas. Creo que esto no está tan alejado hoy en día cuando nuestra única forma de comunicación, el ejemplo claro es este mismo foro en el cual yo me estoy comunicando con ustedes, estoy participando en una modalidad online, en un foro de Colombia, siendo que las fronteras están cerradas. Así que este es uno de los temas que preocupó muchísimo al autor y tenía una postura más bien bastante positiva que es necesario criticar, sobre todo hoy, cuando las tecnologías tienen el poder de muchas cosas. Otro tema que se menciona en este libro es referente al concepto de serendipidad. Lo que se menciona respecto, en primer momento, este concepto alude a todo lo que es el desorden, a que no es necesario que hayan órdenes preestablecidos y que las cosas igual pueden llegar de alguna forma u otra.
él lo extrapola a todas las formas de comunidad, por así decir, en realidad de comunidad o de instituciones, dispositivos en los cuales hay relaciones interpersonales, sociales, culturales, intercambios de información, y apela a este concepto para plasmar que lo necesario en nuestro mundo de caos, de desorden hoy en día, es necesario aún más desorden. Por ejemplo, si bien estamos en una época que está profundamente cargada por no tener algunas lógicas que sean fáciles de captar, muy impregnadas por temas ideológicos también. Eh, Pone un ejemplo muy preciso, pero que también logra ser eh, capaz de aproximar a otras realidades. Por ejemplo, en una institución académica, todos los departamentos, las facultades están distribuidas acorde a las disciplinas que corresponden. Y él propone que lo necesario es generar desorden incluso dentro de las instituciones, porque el saber, la información y la fluidez de la información está segregada desde ya. Los estudiantes de humanidades con los de humanidades, las ciencias duras con las ciencias duras, y esto pasa también con los académicos. Los académicos, los estudiosos, los intelectuales tienden a agruparse y compartir sus saberes, incluso debatir, ser muy críticos dentro de sí, pero dentro de un orden, de una especie de orden. Entonces, el desorden es lo que produce que las tecnologías y la información pueda distribuirse de manera más equitativa. En temas de política, las nuevas tecnologías también han traído una posibilidad de una nueva democracia. Todos tenemos voces y todos tenemos acceso a conocimiento. Lo que a mí me llama la atención es que es una visión bastante positiva en tanto al flujo de las informaciones y a que apela a un saber que está en todos. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me comenzó a resonar con estos fragmentos es el dilema de las brechas sociales, la distribución de la riqueza y que cómo el saber impacta sin duda en estas eh, modalidades, porque un niño que vive en el campo, que no ha tenido una educación formal, que no tiene acceso a Internet, porque hoy en día con la llegada de la pandemia y junto con ello estas modalidades online de clases y trabajo online, pareciera que todos tienen acceso al Internet, a un computador, a la comodidad de su casa, de poder hablar en una cierta tranquilidad, pero no es así. Un niño que no ha tenido esas posibilidades, eh, es imposible que llegue a conocer de una obra clásica de piano o que llegue a un libro en específico de, de algún filósofo contemporáneo o de épocas pasadas. Y en el mejor de los casos, si llega, tampoco va a tener las herramientas o la orientación para poder entender o poder estudiar más allá el tema que se aborda en tal libro. Entonces, si bien las tecnologías hoy en día juegan un papel importante y que también responden a esta lógica de un jardín, de poder tener un espacio en el cual yo puedo buscar, informarme, conectarme con mis amigos, conectarme con mis familiares, es un lugar de reposo, también tienen aspectos muy negativos y que están muy trastocados por todos los temas económicos, sociales, culturales y políticos. Eh, no sé si quienes están escuchando se enteraron, por ejemplo, de uno de los acontecimientos en el mundo de las inteligencias artificiales. Elon Musk, en plena pandemia, lanzó una suerte de dispositivo que era un chip que es capaz de implantarse en las mentes
en una parte del cerebro, en realidad, no en la mente, y que ayuda a poder dominar las tecnologías. Entonces, si bien el mensaje es bastante esperanzador, también tiene un mensaje horroroso en el cual el ser humano queda como dominado por las tecnologías y se vuelve un mero objeto. Si bien eh, Elon Musk intenta como ir en contra de las inteligencias artificiales y su discurso está enfocado en que hay que tener cuidado, sus inventos y sus lanzamientos no están alejados ni siguen una lógica muy opuesta a estas. Por ejemplo, si bien esto buscaba tener un dominio sobre los aparatos tecnológicos, también llega en un punto importante en el cual la pandemia dejó en evidencia que el cuerpo humano es una limitante importante en tanto para las economías, porque encerrados en tus casas, encerrados en las casas, sin poder salir, con medidas sanitarias obligatorias, las economías, yo creo que a nivel mundial, sin duda, tuvieron un fuerte impacto. Entonces, este lanzamiento llega como una suerte de salvavidas, pero vamos a ver si es salvavidas para quién. Voy a acercarme un poco a la conclusión por temas de tiempo y voy a comentar que en periodos de crisis se supone que podremos alcanzar o ser confrontados con lo mejor o lo peor de la humanidad. En medio de esta crisis pandémica, el mundo de las ciencias sociales y humanidades ha generado vastos análisis que permiten identificar que la lucha con una sociedad más justa, menos violenta, no es cosa de clases sociales, de oficios, profesiones o incluso de partidos políticos. Es un dilema del humano, de retornar al valor de la vida, esa vida que muchos no han tenido. Los análisis pandémicos frente a los cuales rápidamente emergió una llamada sobreinformación o saturación de la información, ignoraban una cuestión importante que es lo que previamente mencioné, que esta información también llega a grupos muy privilegiados. Por otro lado, el impacto positivo de esa sobreproducción intelectual es que se deje en evidencia las ineficiencias de los gobiernos o de otros espacios. En eso juega un rol importante también este foro en el cual se decide abordar el dilema de la pandemia, por ejemplo, desde una perspectiva que sin duda puede llamar la atención y que sirve como un canal de difusión para otras miradas, para poner el tema sobre la mesa, como se dice popularmente, y así lograr motivar a que se asuma el papel de filósofo, pero no como un filósofo más academicista, sino solamente poder cuestionar qué es lo que está pasando y cuáles son los movimientos mundiales que se están desplegando a partir de esta ruptura producto de la pandemia. Quiero compartir también otro fragmento del poema de la, ay, perdón, del poema de este foro, de Pesti Jardín, de Lucrecio, por supuesto, y dice así: si de repente, en fin, la voz alzara naturaleza y estas reprensiones a cualquiera de nosotros dirigiera, ¿por qué, oh mortal, te desesperas tanto? ¿Por qué te das a llanto desmedido? ¿Por qué gimes y lloras tú la muerte? Si la pasada vida te fue grata, si como un vaso agujereado y roto no fueron derramados tus placeres, e ingrata pareció tu vida entera, ¿por qué no te retiras de la vida? ¿Cuál de la mesa el convidado ahito? Continúa con lo siguiente. Oh necio, ¿y tomas el seguro puerto con ánimo tranquilo? Sí, al contrario, has dejado escapar todos los bienes que se te han ofrecido, y si la vida te sirve de disgusto, ¿por qué anhelas multiplicar los infelices días que en igual desplacer serán pasados? ¿Por qué no pones término a tus penas y a tu vida más bien? Pues yo no puedo inventar nuevos modos de deleite. Por más esfuerzos que haga, siempre ofrezco unos mismos placeres. Si tu cuerpo no se halla aún marchito con los años, ni tus ajados miembros se consumen, verás, no obstante, los objetos mismos, aun cuando en tu vivir salgas triunfante de los futuros siglos, y aunque nunca a tu vida la muerte sujetare. ¿Qué responder a la naturaleza?
sino es que es justo el pleito que nos pone y es clara la verdad de sus palabras. Mas, si sumido alguno en la miseria, al pie de los sepulcros se lamenta, ¿no será tu clamor mucho más justo? Y nos reprenderá con voz robusta. Vete de aquí, insensato, con tus llantos, no me importunes más con tus quejidos. A este otro, empero, que los años rinden, que en sus últimos días aún se queja, insaciable dirás tú, que te has gozado de todos los placeres de la vida. Creo que este fragmento logra integrar algunos de los puntos que previamente Ricardo había comentado, el cómo los acontecimientos son una ruptura importante, el cómo las situaciones tienen diferentes lecturas también. Y el último tema que le escuché mencionar también en su último comentario fue respecto del amor, y creo que también toma un papel fundamental en nuestros tiempos. Por ahí hace poco el filósofo chileno Ricardo Espinosa Lolas, en una charla a propósito de la pandemia, mencionaba que una de las herramientas más fuertes que tenemos en la actualidad es el amor. El amor es revolución en el sentido de que las formas de amor también están siendo modificadas o se han visto trastocadas con la pandemia. Eso es lo que quería compartirles. Agradezco. Quiero reiterar una fe de ratas que tuve hace un rato por un asunto de una nebulosa visual. Recordarles que Nicole Barria Asenjo es estudiante de psicología de la Universidad de Los Lagos, Chile. Ha liderado diferentes procesos colectivos acerca de la obra del filósofo Slavoj Žižek con una perspectiva latinoamericana, autora del libro Construcción de una nueva normalidad, Notas de un Chile pandémico, próximo a salir publicado por Simática Editorial, España. Es columnista y colaboradora en el Le Monde Diplomatique, edición Chile y Nuestra República. Bueno, Nicole, te queremos agradecer como por esta semblanza, por tu ponencia, por pensar, por socializarnos esta forma en la que, digamos, la pandemia COVID-19 se ha expresado en cierto modo en el mundo y en el pensamiento, y que de algún modo básicamente lo que hay que hacer es justamente generar las preguntas correspondientes a tal vez a situaciones que tal vez no hemos cuestionado suficientemente, y que en ese sentido la filosofía casi como dispuesta, como lo mencionabas citando a Michel Serrer, como un trato común a las acciones por venir, es un escenario justo para pensar esas apuestas que se tienen, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, del Carmen de Viboral, nosotros también estamos también pensando ese ejercicio de pensar, de reflexionar nuestra propia realidad y de establecer nuestras propias apuestas, que en este caso están orientadas hacia construir un territorio para el buen vivir. Quiero agradecer a Nicole por la participación, y quiero invitarlos a todos para que enseguida a las 8 de la noche se unan para hacer un conversatorio con los panelistas de hoy, con Ricardo Espina, que hizo la instalación y la apertura a este foro, que hizo la presentación inicial de esta iniciativa, y con Nicole, que hoy nos hace esta apuesta por repensar en la nueva normalidad. Entonces quiero invitarlos para que a las 8 de la noche se unan, sigan vinculados con Stoa, y para que conversemos desde aquí, desde el jardín, y para que hagamos una conversación con los panelistas de hoy.